Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta tarde y con nuestras invitadas. Un gran lujo. Soy Cristín Martínez, una becaria postdoctoral aquí con el Departamento de Español y Portugués y editora gerente de la Journal of Spanish Cultural Studies, de parte de Jordana Mendelsohn y Laura Turegano, directora asociada del Centro King Juan Carlos I. Les damos la bienvenida otra vez al panel de discusión de esta tarde, Illustrating Spain in the U.S. Voy a presentar a nuestras dos invitadas. Ana Merino, que tenemos aquí, es la comisaria del proyecto y exposición Illustrating Spain in the U.S. y una autora muy reconocida por su obra poética, teatral, de ficción y periodística. Es profesora en la University of Iowa, donde jugó un papel muy importante en la creación del programa de escritura creativa en español. Y ha sido una pionera en la escritura e investigación académica sobre el cómic, y en particular el cómic hispano. Su extensa crítica sobre el cómic incluye los libros del cómic hispano, 10 ensayos para pensar el cómic y un monográfico sobre Chris Ware. También, más allá de Illustrating Spain, ha sido comisaria de 5 otras exposiciones sobre el cómic. Su dedicación en abrir el debate sobre el cómic también ha fomentado espacios de investigación y formación artística en el campo del cómic. Entre 2001 y 2011 fue miembro del comité ejecutivo del International Comic Arts Forum, una conferencia académica dedicada al estudio del cómic, y entre 2004 y 2014 una miembro fundadora del Center for Cartoon Studies in Vermont. Nuestra otra invitada, Lola Jiménez Blanco, es una reconocida historiadora del arte español cuyo principal campo de interés es la relación entre arte y política en España durante el siglo XX. Desde 1995 ha sido catedrática en el Departamento de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. De 2002 a 2006 enseñó en el Departamento de Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fue la chair del King Juan Carlos Center, este mismo centro, en 2017. Su investigación ha sido un referente para el estudio de las políticas del Estado español hacia el arte moderno y la relación entre museos oficiales y el arte. En 2016 fue comisaria para el Museo Reina Sofía de la retrospectiva más importante sobre el arte español durante los primeros años de la dictadura franquista. Se llamó Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española. Su investigación y trabajo de comisaria también abarca proyectos sobre museos y la colección de arte. Entre sus publicaciones están El coleccionismo de arte en España y Una historia del museo en 9 conceptos, ambos tratando sobre el lugar de las instituciones artísticas en la vida social y política. También, en 2008, coordinó el Prado Museum Guide y ha sido miembro desde 2013 del Real Patronato del Museo del Prado. Ahora mismo está trabajando en un proyecto de exposición sobre el 150 aniversario de la Real Academia de España en Roma. Pues les damos la bienvenida. Y ahora a conversar sobre el cómic. No sé cómo empezar, hay tantos temas en la mesa. Tal vez primero explicar un poco el papel que han jugado en hacer en este proyecto.
Muy bien, pues no, es un placer. Estamos aquí felices de estar con todos aquí disfrutando y además teniendo la exposición fuera, o sea que uno puede ver y sentir el cómic, ¿no? En gran tamaño, ¿no? Que esa era también la idea, ¿no? De llevar las paredes, llenar las paredes de historietas, como lo solemos llamar en España, de tebeos, ¿no? De cómic, y abordar temas muy complejos, ¿no? Este proyecto surge durante la pandemia, es el resultado del aislamiento. Es, como digo, una de las pocas cosas que podemos decir positivas de ese horror que hemos vivido y de ese horror que vivieron muchas personas y también muchos artistas que de pronto sus trabajos, cosas que, sus proyectos, todo se terminó. A mí Miguel Albero me contactó con una idea, ¿no? Desde Washington y dijo, Ana, tú sabes muchísimo de cómic, eres experta en cómic, ¿serías capaz de generar unas sinergias en tiempo récord? Porque tenemos aquí unos presupuestos, tenemos aquí esta idea de temas, pero no sabemos cómo abordarlo. Entonces, como he tenido la suerte de trabajar con muchos artistas de cómic durante distintas circunstancias, investigar su obra, yo sabía que son perfiles de personas muy creativas, muy porosas y muy trabajadoras. O sea que a lo largo de mi vida he tenido experiencia con distintos tipos de perfiles humanos y el creador de cómic es una persona de mucho tiempo en la mesa, se concentra, se compromete y cuando vimos los temas empecé a pensar inmediatamente en, en las diferentes creadoras, creadores, cómo podrían abordar temas tan complejos, ¿no? Por ejemplo, Gálvez, Raico Pulido. Raico Pulido tiene una novela gráfica que ganó el Premio Nacional, que es Lamia, pero él ha hecho una adaptación de Galdós, de Marianela, con Nela. Entonces yo sabía que a Raico le podíamos dar un personaje tan fascinante y tan complejo como Gálvez, ¿no? Entonces, lo mismo, en arte pensé en Max, y luego estaba ese contrapunto que es, tenía que haber material pedagógico, tenía que haber unos ensayos, que además fueran unos ensayos cercanos donde los lectores pudieran conocer, tener unas pinceladas de pensamiento que dialogaran en cierta medida con la libertad de los creadores de desarrollar sus páginas, sus 7 páginas o su proyecto. Entonces, en ese momento, igual, mi cabeza empezó a bullir, empecé a pensar, a buscar y afortunadamente tuvimos la suerte de poder contactar a Lola porque yo había estado haciendo una investigación de quién conocía en profundidad la relación Estados Unidos-España y Lola tiene unas conferencias maravillosas sobre, entonces había visto su trabajo, es un trabajo muy interesante, entonces rápidamente me puse en contacto con ella a solicitarla que nos ayudara y poder darle material a Max para que conociera el tema, entonces pudimos facilitarle las investigaciones, el material que tiene Lola publicado y así empezaron a generarse esas sinergias, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa que también me parece especialmente interesante. Bueno, yo creo que, claro, Ana es la que tiene que hablar más del proyecto porque es el alma del proyecto en todos los sentidos, pero hay una cosa que un poco desde fuera, ahora ya hablo como espectadora, que cuando acabo de ver la exposición al venir ayer y todo eso, me parece especialmente bonita la idea de que algo que está en un libro pueda verse al mismo tiempo en una sala, porque muchas veces tenemos los historiadores del arte que hacemos exposiciones como comisariado y al mismo tiempo hacemos libros, muchas veces está la discusión de, bueno, eso está muy bien para un texto, pero eso está muy bien para un libro, pero eso no sirve para una exposición, o al revés, eso en una exposición puede funcionar, pero para un libro no va a ser lo mismo. Bueno, pues aquí resulta que algo que funciona en un libro después se puede llevar al espacio de una sala y se lee igual de bien. Y esa es la gracia de hacerlo con un cómic, que el cómic tiene esa capacidad, digamos, de síntesis que decíamos antes, ¿no? En muy pocas imágenes contar historias complejas, pero que funciona en el formato pequeño de un libro acompañado de una serie de textos, pero puede funcionar también ampliado en paredes como se está viendo aquí. Y además, en este caso, con el twist todavía más de hacerlo con esas lonas, con la cuerda como del barco, ¿no? Con la idea esa de emigración, que en esas generaciones, claro, era todo barco, no era avión.
los científicos y tal sí que llegan hasta lo de ahora mismo, pero muchos de los que hablamos en los cómics estamos hablando de gente que claramente llegó en barco aquí. Entonces hay toda una serie de tics visuales que me parece muy original la idea y muy remarcable que funcionen tanto en pequeño formato en un libro como en gran formato en una sala. Eso no siempre, no es frecuente que pase. Las cosas, siempre decimos eso. Eso funciona para un libro, pero no para una exposición. Eso funciona para una exposición, pero no para un libro. Bueno, pues esta vez funciona para las dos cosas y es algo, como digo, verdaderamente remarcable. A mí me parece que eso hay que darle la enhorabuena a Ana y digamos, a todo el proyecto, sí, a todo el equipo, a todos los autores de cómic que han sido capaces de trasladar bueno, pues pensamientos, digamos, complicados, además incluyendo nombres, momentos concretos de la historia, es decir, situaciones difíciles de desarrollar, casi sin palabras, porque en muchos casos los cómics tienen las mínimas palabras posibles, son mucho más de imagen que de palabras, y sin embargo no se pierde nada por el camino. En realidad está contado todo, y lo bonito luego también es que los textos pueden hablar más o menos de lo mismo, pero lo hacen de otra manera. Y entonces al final no hay duplicidad, sino acompañamiento, ¿no? Eso me parece que funciona muy bien. Exacto, eso es lo que buscábamos, esa idea de dialogar, ¿no? De cómo dialogar, de cómo abrir el espacio de pensamiento, y además que tiene muchas etapas, porque la primera etapa fue en línea y todo este material está accesible en línea porque queríamos que fuera utilizado por todo tipo de público, que lo pensábamos que a lo mejor educadores en escuelas secundarias pudieran acceder a este archivo, lo puedan utilizar, lo puedan compartir, puedan abrir muchas actividades y generar muchas actividades con los distintos temas, o sea que hubo un pensamiento muy meticuloso en todo y la respuesta tan buena de los creadores, porque estábamos encargándoles un tema, o sea, era un encargo y eso me parece también una idea muy interesante. Mi experiencia en encargos normalmente suelen ser o de poesía o de cuento, me encargan, estamos haciendo tal tema, me puedes escribir un cuento, ahora me han pedido un encargo de un cuento sobre Buñuel y voy a tener que indagar cómo construir a Buñuel como personaje, ¿no? Aquí es igual esa experiencia, ¿no? Que te encarguen algo y qué tipo de creación surge. Y muchas veces te sorprende cuando te encargan, ¿no? De ese estímulo salen cosas novedosas, pensamientos distintos, formas de aproximarte al saber. Y eso fue muy bonito. Luego hay otra cosa que también es verdad, algunos de ellos, digamos, hacen recorridos como diacrónicos, otros inventan una novela. Max, por ejemplo, en mi caso, en realidad, pues toma ese personaje del pajarito que se escapa del cuadro, al que van persiguiendo los gatos y tal y cual, y él en realidad hace una pequeña historia de ficción, que sin embargo funciona muy bien para explicar cuál fue todo el proceso de entrada del interés del arte español en Estados Unidos, y lo hace a la perfección, pero haciendo ficción. Me gustaría saber un poco más cómo se veía ese proceso de colaboración, porque bueno, esto es un trabajazo, o sea, de colaboración de tantos actores, pero el messiness, no sé, de la comunicación, de lanzar ideas, de rechazar ideas, de modificar. Ahí me parece que tiene que contestar más bien Ana. Eso, claro, cada grupo fue distinto, porque por ejemplo, en el caso de Max, Max es muy independiente, pero tenía todo el saber de Lola, o sea, él miró todos esos materiales. Antes del Prado. Exacto, él había trabajado ya en el Prado haciendo una pieza sobre el Bosco, una pieza creativa de cómic creativo sobre el Bosco, era la mejor persona para asignarle el arte. Entonces, en ese sentido, Max fue un poco viendo los materiales y él generando su historia. Pero, por ejemplo, Mireia Pérez y Juan Pimentel de pronto hicieron una sinergia de comunicación y digamos, es el cómic que es el ejemplo más pedagógico, los científicos. Entonces decidieron trabajar la cartela informativa digamos, a modo histórico. Es cómic pedagógico, el que yo definiría como cómic pedagógico. Es el que tiene más texto. Y es el que tiene más texto, porque el peso lo ponen en la cartela y de pronto Juan Pimentel y Mireia se lo pasaron bomba a los dos, hablando todo el rato, viendo qué selección hacían, qué texto había que poner en la cartela que fuese muy exacto. O sea, lo llevaron a pedagogía
directa, biográfica, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante de colaboración pedagógica, los dos muy conscientes. La pieza del hispanismo, pues Annapurna tenía muchísimo material porque el material de Lucía es muy interesante, pero ella se enamoró de Concha Zardoya, se enamoró de este poema y ella sentía que quería hacer un poema visual, un poema gráfico, que quería experimentar con eso. Pues adelante, porque Lucía va a aportar otras cosas y tú esa pulsión de lo que le pasó a Concha Zardoya, de esas mujeres que terminaron dando vueltas en el exilio y que expresaron poéticamente su sufrimiento, pues experimenta y hace un cómic que dialogue con la poesía, porque así nos va a dar mucho juego pedagógico también sobre cómic y poesía, ¿no? Entonces fueron así surgiendo. James Hernández encajó muy bien con Annapurna y con Seis Dedos y vamos, estuvieron viendo cada vez que podían, iban a ver materiales, exacto, perdón, Ana Peña, sí, y con Seis Dedos y Luis Argeo, los cuatro, y estuvieron allí trabajando y la cosa funcionó muy bien. Ellos sí que tuvieron un contacto de compartir fotos, etcétera, ¿no? Y ver cómo desarrollaban esta historia, claro, que al final termina en Asturias. Les dio el momento de Asturias, ¿no? De todos los distintos grupos, obviamente, con la experiencia de James y Luis, era Asturias el eje, ¿no? Entonces, ese fue... Y ahí hay otro cruce bonito, que es de dos medios también, que es cómic y fotografía. Exacto, que ahí efectivamente metemos en esas páginas, ven que podemos estudiar cuál es la relación gráfica a la hora de elaborar las piezas y meten cómic y fotografía. Y luego, pues Raico Pulido fue por un lado documentándose y luego, obviamente, el mayor experto de Bernardo de Gálvez es Eduardo Garrigues, que es un apasionado total, y allí cada uno dio su versión, que está muy bien, que se complementan, ¿no? Y luego el trabajo espectacular de Sergio García y Lola Moral, a mí me parece que tiene muchísimo mérito porque está abarcando desde 1535 hasta 1821 un mapa. Si podemos enseñar, sí, tal vez. Sí, sí. Que esta pieza es la del mapa que estuvo aquí expuesta, ¿no? En una sola imagen, ¿no? Introducir toda esa información de manera clara y que sin solapamientos, la verdad es que me parece un prodigio de interpretación, ¿no? Claro, y los que estéis leyendo el New Yorker veréis que Sergio García es la portada del New Yorker de Halloween de estos días, o sea que... Y yo le conocía mucho a Sergio porque había colaborado con ellos y con Max en un proyecto en Granada de viñetas desbordadas. Entonces, Sergio trabaja mucho el cómic sin palabras, sino el desbordamiento del dibujo y la comunicación de ese cómic mudo. Entonces, es muy expresivo y yo sabía que era la persona con Lola, que da un color fabuloso, perfecta para trabajar algo tan complejo como Misiones y Camino Real. O sea, es como llegábamos antes de esa independencia, porque estuvimos antes, los españoles estuvieron antes en este territorio, para bien o para mal, pero estuvieron. Es una realidad, no podemos borrarlo. Y cómo alguien puede trabajar esa memoria, esas distintas complejidades, elaborándolo todo en una página. Esa era la idea, ¿no? El mapa, como el mapa genera, es un mapa de tiempo, también es un mapa de espacialidad y de realidades que surgieron. Entonces sí, es un ejemplo perfecto de cómo el cómic logra comunicar algo de forma diferente, hace algo que un texto que también acontece en el tiempo, vamos leyendo línea por línea, o sea, todo pasa en la misma página en un cómic. Así que gracias por ese ejemplo. A ver, ¿y cómo ves este proyecto o cómo encaja con tendencias del cómic de hoy? Ha habido muchas colaboraciones sponsored por instituciones, por ejemplo, ayuntamientos, por lo menos ONGs, por lo menos dentro de España. ¿Cómo entra este proyecto dentro de prácticas contemporáneas de cómic? El cómic ha entrado en el espacio canónico, o sea, ya tenemos Premio Nacional de Cómic, que es un premio que inauguró Max hace unos años, o sea que de pronto el cómic
ya es legítimo en el saber canónico, y eso es muy interesante, y eso pues genera respuestas y buenas sinergias. Aquí nos interesaba que hubiesen voces de diferentes generaciones, que hubiese tanto nuevas voces como autoras ya consolidados, y lo mismo en el espacio académico, ¿no? Que hubiese personas con muchísima trayectoria como Lola, o personas que estaban empezando a hacer sus primeras investigaciones como Lucía. O sea, queríamos que hubiese un balance, porque la suma de todas las perspectivas es la que puede generar un proyecto sólido, ¿no? Y queríamos eso, que tuviese mucha flexibilidad, por eso hicimos una parte digital. Primero empezaron a aparecer las piezas de forma digital, que son accesibles para todo el mundo. Luego la idea de la exposición, cómo iba a ser esa exposición, cómo iba a viajar. Con Ernesto Coro fue el que ayudó con el proyecto de cómo la vamos a diseñar, cómo vamos a hacer que viaje a distintos sitios y generar actividades, y qué temas y cómo esos temas nos van a hacer pensar, nos van a hacer dialogar, y cómo la aportación creativa es otra forma también de pensar la historia y de pensar el pasado de forma creativa, ¿no? Entonces tocábamos muchos aspectos. Es que yo creo que hay otra cosa también muy bonita del libro. Bueno, para empezar, de entrada, primero, perdón, que es que antes no he dicho ni gracias ni que estoy encantada de estar aquí, pero lo digo ahora. Y muchísimas gracias por la invitación a estar en el libro y por todo. Pero digo, hay otra cosa muy bonita en el libro, que es que, bueno, siempre estamos diciendo que la historia en general es una narración, es un relato. Y yo creo que es que no puede ser más evidente con el libro. Es decir, cada autor de cómic hace su relato, un relato visual, y hace un relato a veces, incluso como decía antes, incluso ficcionado, pero funciona. Es decir, lo que queda muy claro es que al final todas las historias son relatos, todas las historias son narraciones, todas, las canónicas y las creativas, digamos, todas son relatos. Y me parece que es una manera de ponerlo en evidencia, haciéndolo, digamos, con todo el rigor del mundo, pero al mismo tiempo haciéndolo de una manera muy directa, muy fácil de leer, muy creativa, todo eso, ¿no? Creo que eso funciona muy bien. Es decir, la idea de que cada visión es soberana, cada visión es legítima, todas son útiles y todas son complementarias. No hay una por encima de las demás. Exacto. Y la buena respuesta de Fantagraphics, cuando decidimos darle un vuelo como catálogo, inmediatamente pensé, vamos a contactar una editorial estadounidense, porque esto es un proyecto muy bueno, son autores que han creado piezas muy bonitas. ¿Por qué no va a estar una editorial de cómic que pueda seguir teniendo vida, que pueda buscar lectores en las tiendas de cómic, en las librerías, y no se quedan esos catálogos que a veces son preciosos pero se quedan en un almacén porque no tienen distribución? O sea, lo que nos interesaba era que esta pieza, porque era una pieza creativa, llena de historias, llena de voces, llena de dibujantes distintos, de proyectos, pudiese tener otra vida. Y tuvimos la suerte, porque son muy buenas historias. Claro. La editorial le pareció muy bien colaborar y nos lo publicaron, ¿no? Entonces, creo que también eso es otra suma de elementos, de sinergias muy buenas, ¿no?, que está teniendo este proyecto. Es un proyecto de largo alcance, de largo aliento, va por espacios positivos, está en Internet para que uno pueda usarlo de forma pedagógica en el aula. Esa es la idea. Y además, para los amantes del cómic, los amantes del libro como objeto, porque el cómic, los que amamos el cómic, nos encantan los cómics, nos encanta el libro, también puedan tener su libro, ¿no? Y si se va encontrando, y además si es coleccionista apasionado y se va encontrando a lo largo de los años a los distintos dibujantes, pedir las firmas y ya lo tenga completo, vaya buscando a cada una de las personas que han participado en este libro y vayan sumando firmas, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa, Ana. ¿Cómo escogiste los distintos temas de los capítulos? Es decir, ¿por qué los científicos, los filólogos, los artistas o el arte? En fin, ¿cuál fue la decisión Esa para era los la campos? preocupación que tenían Spain Art and Culture, ¿no? Tenían temas que les preocupaban. Entonces conversamos sobre esos temas y los empezamos a definir. Dijeron, bueno, Gálvez nos parece una figura muy importante, no podemos, porque había temas que ellos querían. Misiones y Camino Real
El problema era qué hacemos, misiones, son muchos siglos, Claro. estaban. Porque Entonces, a veces son una persona, a sí, veces son claro, todo un exacto. campo. Entonces lo estuvimos hablando y yo dije, si conseguimos a Sergio, lo solucionamos. Lo tenemos todo. Yo creo que al principio decían, me veían en Zoom, me decían, sí, porque yo llamo a Sergio, vais a ver. Y me decían, ¿seguro? ¿Y tú crees que podrá? Sí, va a poder, no sé qué. Entonces estaban los temas que les interesaban y estaba mi cabeza Claro. bulliendo, diciendo, ¿quién me puede generar una historia y a quién le puedo apasionar, Ujú. ¿no? Con esta figura, ¿no? Porque dijeron, Gálvez nos parece muy interesante y muy importante. Digo, a ver, voy a ver. Ok, ¿quién me puede hacer Gálvez? Dije, Raiko. Si Raiko se mete con Gálvez, os sale un Gálvez soberbio. Y ha salido. Mm. Entonces, ellos tenían unas preocupaciones de temas y yo fui buscando a los autores y a los teóricos que podían Para ir a cada uno para de los ir a temas. cada uno de los temas. ¿Y tú Pero crees que en el tenían futuro se dudas. podrían añadir otros? Por Yo creo, ejemplo, ¿qué te diré yo? Españoles en el mundo de las tecnologías o claro, españoles, quiero decir, en el futuro puede haber otros exacto, temas. podría haber otros temas, por supuesto, que harían crecer un proyecto así. Podría haber una segunda parte o una tercera parte, por supuesto, claro. En este caso, estos 7 temas, porque además hay un octavo tema, que es la bandera, que a mí una cosa que me apasiona es el color, el dibujo. Si os fijáis, la portada del libro y el catálogo es ese diálogo de los colores de las banderas, ¿no? Y de la representación temporal de las ropas, de los ropajes, ¿no? Cada personaje lleva ropas de distintas épocas, porque son muchos siglos, muchas cosas, pero lo que me pareció interesante del proyecto y de lo que nos hizo Sonia, cómo representar esto con Sonia Pulido, que también es Premio Nacional de Ilustración, es que las banderas también pueden ser bonitas, o sea, estéticas, en el color, en el uso del color, no solo como hay mucha complejidad política, pero si quitamos esa complejidad política y lo llevamos al lado humano de lo que hay detrás de una bandera, que son seres humanos. Entonces lo que me gusta del cartel es que se humanizan las banderas. Es que es el tiempo, es la historia, es lo que es, y es el color de cada una, y son las formas, ¿no? Va a otro lugar, ¿no? Que eso me pareció que era, al principio estaban preocupados, era arriesgado, pero muy bonito estético, entonces nos llevaba hacia otro lugar, ¿no? Como la historia, el tiempo, los seres humanos, al final es lo que queda, la vida de las personas, que va pasando, ¿no? Hay una poética en ello. Entonces, yo creo que lo refleja muy bien y por eso incluso una portada y un cartel tan complejo, Sí. sin embargo, fluye. Uno se siente parte de esa fluidez, no se siente como distanciado y eso me gusta mucho. Que eso... Pero esto se ve más en la forma exposición de este proyecto, ¿no? O sea, eso de la bandera que... Claro, pero vemos Manuel. exacto, vemos el cartel, pero incluso cuando uno ve este libro en una tienda de cómic, te llama la atención porque es como interesante, es sugerente. No dices, anda, la bandera americana y la bandera española, sino dices, ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Súper bonito. Incluso el lettering, ¿no? Las letras, la inserción de... No quisimos poner, yo no quise que saliera aquí editado yo solo quería, lo tenía muy claro, no quería que aquí, yo quería esto limpio. Que no hubiera logos, quieres decir. O sea, ni los logos, ni los que estábamos involucrados. No, yo quería algo limpio, estético, porque esto es un objeto. Esto es un objeto bello. Entonces yo buscaba esa curiosidad que el lector en la tienda de cómic o en la tienda de arte, en el catálogo, en un museo, dije, ¿y esto qué es? Illustrated in Spain, in the US. ¿Y esta gente? ¿Esta ropa? ¿Estas banderas? Aquí hay algo. Eso es lo que perseguía y creo que... Y estos, ahora que hablas de tiendas de cómic, de librerías, ¿dónde se está distribuyendo ahora mismo? ¿Dónde está el libro? Pues toda la distribuidora Fantagraphics, donde mandan sus libros, aquí viene Illustrating. Está yendo a festivales, ferias, y luego uno puede buscar por la página web de Fantagraphics y adquirirlo. O sea que es parte de su oferta de libros de cómic publicados, ¿no? Es una editorial fabulosa de cómic estadounidense. Si leéis cómics, y si no lo leéis, os lanzo. Son los que publican a los hermanos Hernández, que son Love and Rockets, y yo soy súper fan de los hermanos Hernández. He escrito un montón de artículos y me los voy a llevar ahora a Iowa en abril. O sea que, entonces, Fantagraphics. Muy bien.
Y eso no, es ese detalle. Uno, no, claro, cuando ve el libro no sabe la historia, ¿no? Pero esto es una decisión editorial, esta es una decisión muy reflexionada. Incluso, si os fijáis, la portada es diferente, la disposición de las estrellas al cartel, porque cómo funciona el cartel es distinto a cómo queríamos que funcionase como libro, porque claro, el cartel está limpio, pero aquí tenemos que poner el título. Entonces, a mí es una cosa que me encanta, ese proceso creador de un libro como eso objeto. Es muy bonito. Es una de esas cosas Pero apasionantes. ahí tuviste suerte porque ahí también hay una decisión, digamos, consensuada con pues con la embajada, con Claro. tal, con cual, y que digamos que fueran cómplices contigo de dejar Claro, eso atrás. exacto, y convencerles. No siempre es fácil. Efectivamente, pero claro, si esperas que va a ser precioso porque lo vemos y tal, enseguida, igual que cuando me dicen qué rápido se crea este material. Los artistas de cómic fueron veloces haciendo, porque estamos, yo creo que cuando es abril, mayo, cuando me empiezo a pensarlo, empiezo a llamarlos, estamos pleno confinamiento. Lo necesitábamos para diciembre del 2020, necesitábamos guiones. Pero nos apasionamos todos tanto que todos tenían el material. Decía, venga, adelante, estamos aislados, pero tenemos aquí un proyecto buenísimo. Y todos, venga, adelante. Y teníamos para diciembre y ya empezamos a sacarlos a lo largo del 21. Empezaron a salir en distintos momentos durante diferentes meses en línea. El material en línea y luego ya para el 20, no, para diciembre, no, para noviembre del 21 es cuando salió el libro. Sí. O sea, nos pegamos una paliza en verano editando el libro. Sí. O sea, pero igual... Sí, justo iba a preguntar cómo lograron eso en 2 años. Pues no, en menos, lo hicimos en un año, con ilusión. Cuando tienes la energía, te lo crees el proyecto, lo ves, les llamas, les ilusionas. Yo soy testigo, estás que llamaba, pero por favor, venga ya, que tenemos prisa. Hay que sacarlo, esto sale y esto sale. Y yo soy muy cabezona y digo, esto sale y le echo energía. Y lo veía tan claro, tan bonito, que me emocionaba y decía, sí, esto, venga, vamos aquí, cada parte, claro. Y esto sale, claro. Entonces sí, yo creo que es muy importante la pasión, la ilusión, porque en el momento que hay ilusión y trabajo en equipo, que es como el teatro, que también yo he hecho teatro y he trabajado en montar obras de teatro, el teatro es apasionante porque son un montón de piececitas juntas que tienen que encajar y es una maravilla. Entonces, esto era como una obra de teatro, todos juntos, venga, tal, tenemos, y ahora lo juntamos y salió. ¿No? Y salió. Yo tengo que decir que tengo que darle muchísimo las gracias a Ana porque tuvo una paciencia infinita conmigo y al final salió. Y soy testigo de esa cosa de la pasión y de decir, venga, que vamos, porque, bueno, pues estaba en una situación que tenía mucho trabajo y que no podía dedicarle todo el tiempo que tenía que dedicarle y, bueno, pues al final, digamos, lo que Ana empujaba sirvió. Sí, yo me apasiono y me apasioné porque lo veía. Entonces, cuando ya nos dicen los de Fantagraphic que sí, vamos a hacerlo. Entonces nos pusieron a Conrad Groth, que es el hijo de Gary Groth, de editor de mesa, y fue una gozada. Es el que descubrió, pues eso, de pronto había una errata en una viñeta. Ana, que hay una errata que no es who is him, que es who is it. Hay que cambiar. Raiko, por WhatsApp, Raiko, que hay que arreglar la página, que la tenemos que... Y los artistas de cómic fueron, la verdad, maravillosos. Sí, es verdad, me equivoqué, yo lo arreglo. Y la gente, ¿no?, se ilusiona y responde. Porque una cosa, ¿ellos hacían el texto en español o lo hacían en inglés? ¿Cómo fue ese proceso? El texto está todo. El texto en español, tuvimos unos traducir, otros no. O sea, que entonces ahí había otra fuente posible. Había todos, exacto. Claro. Ahí había ha habido muchísimos pasos. Claro. Es como construir una obra de teatro. Eso es lo que me recordaba a mí el teatro, porque cuando he hecho teatro es eso, desde que generas el texto, empiezas a trabajar con los actores, pero luego tienes el técnico de sonido, luces, en qué teatro vamos a llevarlo, luego nos vamos todos con la furgoneta a montarlo a otro sitio, ¿no? Entonces, a mí me recordaba eso, a la coreografía del teatro. ¿Y los artistas leyeron primero los textos académicos? Claro, les empezaba a mandar material. Les ponía, a ver, te mando estos artículos, lételos, tienes dudas, te puedo poner en contacto. No, yo me leo los materiales. Tal, tengo una idea, te la cuento. Sí, quiero hacer una cosa, me parece muy bien. Porque si quieres esto para asegurarte, consulta. Te voy a poner en contacto con, y en este caso con James, Ana Peñas, y le puse con James, dije, hablar vosotros porque mira, James es el que tiene los materiales, iros a ver, y ellos enseguida, o con Pimentel, ¿no? Y Mireia, hablé con él por teléfono, hablaba con uno, hablaba con otro, los presentaba,
se ponían a trabajar juntos, otros funcionaban muy bien a su aire viendo los materiales, perfecto. Entonces, por ejemplo, con lo de Camino Real, pues en las páginas web hay un sistema de información en Estados Unidos sobre los caminos reales y tal. Me dije, uy, esto me lo tengo que hacer yo, porque empecé a ver todos los parques naturales, cómo está relacionado. Entonces iba investigando. También, de nuevo, estábamos aislados y yo soy una persona muy nerviosa y muy activa. Entonces yo estaba en casa como en pandemia. Entonces yo estaba todo el rato buscando información, pasando información, contactando gente. Ahora que estoy en otras circunstancias, que estoy de Director of Underground Studies todo el día en las ferias, no puedo tener tanta capacidad de reacción, a lo mejor si me ponen un proyecto así. Pero en aquel momento estaba en casa bullendo. Manuel estaba escribiendo los besos y me veía ahí bullendo, ¿no? Porque afortunadamente nos quedamos juntos, aislados en Madrid. Digo afortunadamente, porque si no me hubiese tocado estar en Iowa. Entonces sí hubo esa coyuntura y luego eso, el apasionamiento y la oportunidad. Oye, ¿qué es Fantagraphics? ¡Oh, Fantagraphics! Todos los artistas, ¡bien! Entonces, necesitamos las pruebas. Y, imagínate, iban a publicar en Fantagraphics. Entonces, todos... Pero me imagino que hubo un par de artistas que no, o sea, estaban ya con muchos proyectos y tenías que convencerles, ¿no? O sea, Bueno, en el caso de Ana Peñas tenía muchos proyectos, pero de pronto dije, pero si esto es tu mundo, si a ti esto te interesa, pero si vas a conocer gente estupenda. Y entonces ella dijo, bueno, no lo sé, te recomiendo otra persona, Seis Dedos. Y yo, ¿quién es Seis Dedos? Y, es mi pareja y tal. ¿Y por qué no lo hacéis juntos, como Robert Crane y Aline Kominsky, que experimentáis, hacéis una pieza y yo te pongo... Y así, cosas así. O sea, todos al final me dijeron que sí, porque soy una persona un poco persuasiva, ¿no? Que se me mete en la cabeza. Y porque sí, reaccionaron muy bien. Y de nuevo, se dio también la coyuntura de que estaban aislados, estaban con el susto de lo que estaba pasando y era una oportunidad, porque además era un encargo que iban a cobrar y que yo ponía o sea, cobraban o sí. Les ponía como garantía porque a veces pasa que los pobres artistas les hacen un encargo y luego nunca cobran. No, pero aquí yo dije garantía absoluta de que me entregáis esto y cobráis, y fue lo que pasó, cumplieron maravillosamente, todos quedaron contentos, todo el mundo, todo salió bien. Y una cosa, ¿cuál era realmente, o sea, el objetivo del libro era reivindicar obviamente la presencia española, pero hay algo como de, no sé cómo decirte, como heroico o descriptivo, o cuál sería el tono para ti? ¿Tú cómo lo resumirías? ¿Cuál es un poco o bueno, cada capítulo es distinto? ¿Tú cómo lo ves? Claro, cada capítulo es distinto, pero lo que hay es el saber, conocimiento, creatividad, pasión, historia, realidad y cosas que tenemos que enfrentar desde una mirada del presente y de distintas voces, ¿no? A mí lo que me interesaban eran las melodías. Hay distintas melodías, distintas formas de pensamiento, Antes, sí. distintas posturas, y eso es muy enriquecedor. Distintos relatos, sí. Es una dinámica que veo muy a menudo con los proyectos patrocinados por instituciones o ese tipo de cosas. O sea, que luego cierta narrativa cobra, o sea, una polifonía, ¿no? De resonancia, significado después. Y bueno, fue la impresión que tuve de este texto, ¿no? O sea, sí, pero les dieron absoluta libertad, ¿eh? No hubo, a mí lo que me encantó es que es una pieza muy libre. Cada uno ha dicho lo que ha querido y se ha sentido a gusto diciendo como ha querido, de una forma consecuente, artística, con material pedagógico, pero eso es y desde importante. el primer momento estaba clara esa idea de polifonía, como dices tú, o sea, de que iba a ser un equipo, no un artista que hiciera todos los temas. Sí, sino... queríamos polifonía, yo quería polifonía, no le puedes meter a un artista solo todo esto. Claro. O sea, esto y con la complejidad de temas, etcétera, incluso estaban como, bueno, a ver qué sale. Yo, se va a salir muy bien, va a salir muy bien, va a salir muy bien. Pero yo sabía, creo que el mundo del cómic en España está en un momento buenísimo, buenísimo. Total. Entonces yo tenía fe ciega, o sea, decía, es que me van a hacer cosas muy interesantes, nuevas voces, vamos a tener voces femeninas, vamos a tener de todo y va a aportar mucho porque es un material para el que esté estudiando el cómic ahora que diga, bueno, ¿cómo es el cómic en España? ¿Qué se está haciendo? Todos estos autores son importantes ahora mismo en España, están haciendo cosas muy interesantes desde puntos de vista distintos. Entonces,
está todo muy bien recogido. Y luego los ensayos que son muy interesantes, que aportan mucho y que se pueden usar, que eso a mí me interesa mucho, lo pedagógico, ¿no? Que hubiese una parte de ensayos breves de 2000 palabras que condensasen muchas ideas para que si se usan en el aula de clase, alguien puede decir, oye, yo quiero saber más, quiero seguir indagando este tema, quiero saber qué pasó en este aspecto. A mí, por ejemplo, el tema que trabajas de por qué se obsesiona Estados Unidos por España en la idea de construir un imperio, de Sí, cómo y que empiezan a coleccionarnos como locos, me parece fascinante. sí, es verdad, es que O es sea, verdad. Es que eso además ocurre justo en el momento de 1898, no por casualidad. O sea, el clímax del interés americano por el arte español viene ahí. Y es, y es el momento en el que efectivamente el imperio, lo que quedaba del imperio, que ya quedaba muy poco, se deshace del todo y es el momento en el que Estados Unidos empieza a ser bueno, el nuevo superpoder, ¿no? Y justamente ahí es como si coleccionar nuestras cosas les diera a ellos la fuerza para ser el siguiente centro de poder internacional, ¿no? Coleccionar el arte del siglo de oro español, pues era un poco como Grecia y Roma, ¿no? Cuando Grecia cae, y Roma, pues eso mismo. Se trataba de tener nuestras cosas para sentirse los siguientes centros del imperio, ¿no? Sí, eso ocurrió así tal cual, sí, sí. Pero bueno, y yo te voy a decir otra pregunta también que tenía sobre, bueno, perdón que estoy haciendo todo el rato preguntas, pero ¿tú crees que digamos, este libro se podría tomar de alguna manera como un retrato robot de la situación del cómic en España ahora, como una especie de antología? O sea, ya sé que no están todos, por supuesto hay no, muchísimos hay mucha más, gente pero muy, muy maravillosa y interesantísima. claro, o Que sea, hubiese... aquí hay unos cuantos, pero estos que hay, ¿tú crees que sirven como para decir, esto es el cómic español? Así sirve, digamos, de Yo abanico general. como introducción es muy interesante. Son unas voces muy interesantes, ¿no? Hay otra gente, pues eso, Paco Roca, Zapico, Sí, o sea, hay gente muy, muy interesante que hace cosas maravillosas que hay que seguir. Laura Pérez Bernetti, o sea, que es que hay hay gente, mucho. es que en España que tiene un talentazo, o sea, Mm. el cómic español es que se sale, o sea, está extraordinario, ¿no? Esto es simplemente una pequeña aproximación, pero un estímulo muy grande para seguir buscando voces, seguir ampliando, ¿no? Me parece sí que la elección permite. Pues me parece que ha llegado el momento de abrir la conversación a nuestra audiencia. Bueno, enhorabuena por el proyecto, me parece súper interesante. Mi pregunta es cortita y eh, directa. ¿Qué acogida ha tenido esto a nivel público, a nivel institucional, tanto en España como aquí en Estados Unidos? ¿Cómo están yendo las cosas con este proyecto? Bueno, yo creo que están yendo bastante bien. En Washington tuvo muy buena respuesta. Me consta que se está usando en el aula de clase, que lo están usando profesores para clases sobre España y contexto histórico, análisis de cómic, de temas. O sea, yo lo uso también en el aula, o sea que está teniendo muy buena repercusión. Luego el catálogo, por ejemplo, Carla Berrocal vino al opening, Sí, a la inauguración, y ella venía del XPX, de la Small Press Expo en Washington, donde estuvo firmando en la mesa de Fantagraphics. O sea, Fantagraphics lo está llevando a distintos congresos, digamos, festivales de cómic. O sea, que está teniendo su recorrido. De acá se va a ir a Dickinson College. En Dickinson College esta exposición va a tener, pues eso, va a estar en distintos, la idea de ellos es llevarlo a distintos espacios, o sea, el espacio de arte, el dorm, o sea, donde va a estar de paso y muchos alumnos van a poder leer estas historietas y hacer actividades en torno, luego irá a Lemoyne College. Dartmouth también quiere llevarse una versión para su espacio, o sea que va a estar viajando, o sea, es un proyecto de largo aliento y luego la gente se lo va bajando en internet y los coleccionistas de cómic y los apasionados del objeto libro, pues se hacen con el libro. Entonces estoy muy contenta. Y luego también para los artistas ha sido un empujón claro, interesante de claro. poder meter la patita en Estados Unidos. Raiko y Ana Peñas ya estaban y Max ha estado, pero y ahora Sergio hemos acertado plenamente porque Sergio está haciendo unas portadas en el New Yorker espectaculares. Entonces, bueno, les sirve también para tener un recorrido en este país, incluso para personas que decían, es que no tenía ni idea de esto.
claro. No sabía que España, digo, que pensabas que España, o sea, qué idea, o sea, para personas está incluso siendo un momento de reflexión, ok, esta es la historia, ok, estoy descubriendo cosas que no sabía. Bueno, en España, España digamos, todavía, esto se generó para Estados Unidos. En claro, España la gente está preguntando y está haciendo, los coleccionistas de cómics están haciendo o sea, están adquiriendo y están preguntando, ¿cuándo se va a traducir al español? ¿Cuándo? claro, es que se ¿Qué ha va a hecho pasar con este específicamente para libro? aquí. Claro. ¿Cuándo vamos a tener nuestra versión? Porque igual, yo creo que esto sería una exposición ideal para llevarla por España, Ujú, porque todos los españoles tampoco saben muchas veces cosas muy interesantes de sí, nuestra historia. sí. Yo estoy de acuerdo, eso creo que sería un paso siguiente muy importante, llevar esto a España y contarlo allí. De todas maneras, a mí también me parece que en términos de acogida muchas veces lo importante no es el primer momento, sino que a veces a lo mejor el libro luego tiene una vida mucho más larga y bueno, pues va dejando una huella a lo largo de años, ¿no? Sí, O sea que, esa es la idea, que viaje mucho, ¿no? Porque además es un material que se modula muy bien, que permite muchos espacios, porque si estás dando arte, tienes arte, si estás dando migración, tienes migración, si estás dando claro, historia, si estás dando construcción de Estados Unidos, desde el espacio de esas de Galvez y Galvez, de sí, ¿no? Los científicos, de pronto, para mí es muy ilusionante pues que esté Ponseti, porque yo estoy en Iowa y sé lo importante que ha sido Ponseti, el método Ponseti con el pie zambo, cómo es tan importante y no que figuras españolas hayan tenido tanta relevancia en Estados Unidos y siga habiendo científicos, gente increíble haciendo cosas increíbles en este país, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos. ¿Otra pregunta? Am, Ana, decías como que tenías una lista de artistas, ¿no? Y les pedías, ¿no? Pero me gustaría saber si también había unos artistas o que quisieras que fuesen incluidas o si no, si tuvieras una extensión del proyecto, ¿qué son otros artistas o nombres de gente que a lo mejor estaría bien no introducirles al público aquí, que si ojalá hubiera una segunda parte? Claro, ¿Cuáles son algunos de estos otros artistas? Que yo tengo algunos en mente, pero me interesa. claro, es lo que estaba comentando antes, ¿no? Paco Roca, que tiene es Da Pico, las dos Lauras, Laura Pérez Bernet y Laura Pérez, hay dos mujeres que se llaman, son creadoras de distintas generaciones, o sea que hay voces que están haciendo cosas muy interesantes, o sea, pues serían otras voces más, ¿no? Entonces sí, se iría, digamos, la lista va sumando voces, ¿no? Es lo que... siguientes ediciones, que siguientes ediciones, Claro, añadiendo temas exacto. futuros, ¿no? Pues habrá que tirar de esa Claro, lista. o sea que es formidable, ¿no? Cómo ha habido una transición, ¿no? O incluso, ¿qué nos podría hacer un Carlos Jiménez? Que sigue en activo, ¿no? Que es tan maravilloso con Paracuellos, ¿no? Como ¿no? Podríamos eso combinar gente de distintos momentos, ¿no? Porque a mí me llama mucha atención esta nueva generación también de artistas que son como nuevas generaciones en España, o sea, que pensando, o sea, que en esta historia como una historia de españoles que han ido a los Estados Unidos, pues en este momento, ¿no? En España, también pensando en gente que viene de África, de Asia, que Ajá. ahora nacen en España y hay Sí. toda una nueva Sí, generación de artistas que están reflexionando esto como otro tipo de migración, ¿no? claro, Y el exacto. poder que tiene esta exposición contando tal vez estas historias inversas, ¿no? Sí. No sé. Claro, exacto. También se Sí. podría hacer desde otro punto de vista. También estaba pensando Ana Sí. Oncina. O sea, es que empiezas a lanzar nombres y incluso eso, ver qué otros artistas o cómo podrían interpretar su experiencia o cómo ha sido España, qué ha enriquecido España. Pero es que España somos el país más fascinantemente complejo. Sí. No solo tenemos el arte más variado del mundo, Sí. y eso Sí. me corriges, porque es que Sí, yo es siempre verdad. digo, fenicios, griegos, cartagineses, judíos, celtas, visigodos, es que árabes, romanos, No, es es que un país hecho por sí, agregación de es muchas exacto, o sea, es culturas, que muchas hemos pasado, religiones. ¿quién no ha pasado por España? Es que para construir España, gitanos, es que estamos todos. O sea, es el país más diverso del mundo. Sí. Y Pero el es arte es verdad, más... también es muy interesante que se haga esto ahora en este contexto, esta idea de españoles que emigran a Estados Unidos y que traen consigo,
justamente en un momento en el que España está también teniendo una emigración muy fuerte, como dice Jordana, de África, de tal, de muchos otros lugares. Exacto. Entonces también está bien para verlos como en ese espejo, ¿no? Claro. Y decir, ahora somos nosotros los que recibimos, ¿qué es lo que nos trae toda esta gente? A lo mejor el siguiente libro estaría también muy bien pensado del revés, ¿no? Del revés. Y verlo como desde el lado de España. Exacto, ¿no? Y del pozo, porque el pozo también de España es ese pozo de diferentes generaciones, diferentes experiencias. Ahora tenemos en los últimos 60 años flujos migratorios muy importantes de la África Negra, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, también tenemos todo el norte de África y están generando Pakistán, o sea, tenemos un montón de comunidades y se han hecho cómics abordando esos temas. O sea que eso ya sé, porque son piezas que tienen mucho interés, igual que Miguel Ancho Prado, que es maravilloso. Sí. Hicieron una pieza todo sobre el Camino de Santiago en cómic, que uno puede acceder en internet sobre historias del camino. Eso es otro proyecto muy interesante que uso, donde ves distintos autores de cómic españoles que generan pequeñas historietas o pequeñas láminas visuales, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay un futuro gráfico muy interesante. También con Intermon Oxfam se ha hecho una pieza de distintos autores de cómic que se fueron a distintos países y traen una historia. Viñetas de vida. Viñetas de vida, por ejemplo, eso es un ejemplo muy interesante, ¿no? En donde uno puede luego interpretar qué lectura se ha hecho, ¿no? de esa experiencia, ¿no? De cuando uno va fuera y vuelve, ¿no? Pero hay distintas interpretaciones que se pueden hacer, desde luego, porque cuando analizamos una pieza, un cómic, estamos analizando la propuesta de esa persona, de ese creador y cómo se aproxima a esa problemática. Luego uno hace una construcción teórica, lo deconstruye, hace una reflexión crítica, analítica, pero ese es el interés, ¿no? Nos falta el cómic de cinema, ¿no? Y para la inauguración lo tuvimos en el patio. El de Carla Rocal. De Carla, y realmente es un cómic en el cual es un cómic muy cinematográfico. Sí. O sea que aparte de abarcar el tema de cine, en sí se extiende de una forma muy de celuloide, ¿no? Entonces, pues es una pregunta bastante ingenua por mi parte, porque no es mi campo, pero me gustaría entender si o cómo es la relación entonces del cómic en la página y digamos el dibujo animado, porque también hemos, por ejemplo, en casa hemos visto Bird Boy, ¿no? Y Bird Boy existe tanto en la pantalla como en formato de libro, ¿no? Que es un ejemplo. Entonces, con los artistas con quienes estás trabajando o pensando, Ana, tú como especialista, ¿cómo abarcamos también como transmedialidad, pero del cómic específicamente? Y si hay ejemplos de artistas que están trabajando entre la página y la pantalla. Esto también me fascina. Claro, ahí es cierto que, por ejemplo, lo que íbamos hablando, hay artistas de cómic que terminan haciendo animación, ¿no? O que se les adapta la historieta, ¿no? Que tiene otras proyecciones. Yo me acuerdo, María y yo, de Gallardo, se convierte hace un pequeño dibujo animado por el tema del autismo, pero luego hacen un documental, ¿no? Se transforma, se traslada, ¿no? O Arrugas de Paco Roca, que se convierte en película de animación, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Claro, el impacto cultural que tienen los cómics, y un ejemplo muy interesante es Little Orphan Annie en este país. Ana la huerfanita era radio, teatro, musical, película, vamos, y hasta vasitos. Tengo yo un vasito con un dibujo de Ana, porque voy a las tiendas de antigüedades a buscar cómics, ¿no? Los que coleccionamos el cómic siempre estamos buscando cosas. Aquí lo que vemos muchas veces es que algunos se van por la vertiente artística, o sea que Max ha hecho portadas de discos, ha hecho una serie de muchas portadas de libros, ¿no? Vemos, o ilustración infantil, a mí me ha hecho unas ilustraciones maravillosas de libros infantiles. Y luego vemos otros novelas gráficas que a lo mejor dan un salto a la animación, no tienen esa hermandad, esa relación a veces del cómic con el dibujo animado, ¿no? A mí lo que me gusta mucho precisamente de ese capítulo es que efectivamente parece que está haciendo como un guión de una película, el coche que va avanzando, que llega, que está en la casa de Charles Chaplin, que tal, y efectivamente es que ves que es como varias escenas de una película.
O sea, en ese caso es como si pues la creadora del cómic lo que ha intentado es introducirse en el tema, Sí, no, la a través estética, de la sí, forma misma. exacto, escénica, la estética escénica, ¿no? Sí, muy bonito. Sí. Tengo Sí, bueno, sí, sigue. una A ver y si luego sabemos ya responderla. sí sé cayendo más, pero bueno, hace 2 semanas, o hace una semana, estuvieron aquí todo el grupo de Acusa, ¿no? Y hacías referencia a este cómic sobre ciencia, ¿no? Que Sí, realmente es sí. muy didáctica, muy pedagógica, pero también estuvieron aquí 2 de las científicas, ¿no? Que forman parte del cómic, Ajá. y a mí también me llama la atención al aspecto de ahora, ¿no? Que estas son científicas que están en la academia ahora, no es un hecho del pasado, Sí. y me chocó un poco a verlas, porque es like, wait, estás representando un cómic que a mí me parece que tienes que estar ya de historia, ¿no? Tematizado, pero están ahora practicando, ¿no? Entonces me llamó la atención de que esta serie abarca desde el pasado muy profundo, pero hasta el muy, muy presente. O sea que, y esto me chocó cuando las conocí, porque era como, bueno, este cómic no es solamente que hace de historia legible, sino que también al tratar temas muy de presente, hace visible El la presente. presencia. O sea que no es una presencia histórica y punto, sino es una presencia todavía muy vital. Y para estas reuniones, pues nada, que fue muy presente también aquí porque estaban haciendo debates de ciencia hoy día y también porque también son madres y estuvimos hablando también de las mujeres en la ciencia y que es también un tema de género muy presente. Y no sé, hablando de este panel en particular, me pareció que ha tenido éxito la forma del cómic al ser muy presente como medio de comunicación, la temática del cómic que también en este panel fue muy presente y a que ellas estuvieran aquí viendo a su propio retrato en el cómic. Y Eso es fue muy como fuerte. un momento muy meta, Eso muy, es Sí, muy, sí, muy sí, como sí, de metaliterario, ahora. exacto. El arte también llega hasta el presente, ¿eh? Sí, De hecho, exacto. se ve ahí la foto de la fuente Sí. esta de Plensa y Pero, tal y pero cual. él no estuvo aquí. Él no Claro, vino, no pero ya estuvo. No, exacto, pero si lo de porque verte tú mismo, eso es... claro, porque la Ojalá, historia está viva. Es que la historia es un latido que está siempre claro, latiendo. Es que la claro. historia es vida y sigue viviendo, ¿no? Entonces, lo bonito de los científicos es que seguimos aportando muchos científicos. Yo siempre que salen los rankings, estos rankings de las universidades del mundo, yo siempre digo, si todos los españoles que estamos perdidos por las universidades del mundo nos pusieran juntos, estaríamos en primera línea de ranking. Top, 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 sí. Porque cuando dicen las universidades españolas, no, ¿qué universidades españolas hay de ranking? Yo tengo colegas ahora mismo neurocirujanos en Iowa españoles que están en chairs no sé qué, investigaciones de primerísima línea, el método Ponseti primerísima línea. He conocido a lo largo de mi vida por distintas universidades en las que he estado, investigadores, hispanistas, científicos, teóricos de primerísima línea en primerísima y claro, digo, siempre haríamos una universidad, si ponen todos nuestros nombres y estaríamos en el top, ¿no? Porque, y es un poco eso, ¿no? Pero es verdad, hay muchos capítulos que llegan hasta el presente. Ahora que lo estaba pensando, por ejemplo, el del cine, también, por ejemplo, el texto de Estrella de Diego también habla de Penélope Cruz, de no sé qué. Es decir, hay muchos de ellos que hacen la historia completa hasta hoy. Lo que pasa es que es verdad, lo de encontrarte a la señora, pues eso ya es otra. ¿Qué le parece cómo ha salido en la viñeta? Bueno, Ojalá sí, vienen sí. todos. Sería fabuloso. No, muchas gracias. Yo os quería felicitar por el proyecto, que me ha encantado. Y tenía una curiosidad, y es ¿por qué os planteasteis mantener el formato de catálogo en el cómic? Es decir, ¿por qué las cartelas que acompañan a la exposición se insertan como una especie de pequeño prólogo a la historia, que realmente tiene una entidad, como decías tú, narrativa propia? Ajá. Un relato propio. O sea que este juego de, digamos, en el libro, Sí, o sea, el carácter formativo, pedagógico que tú has destacado. claro, para abrir capítulo, o sea, era para respirar, para que, digamos, en cada página, ¿no? El cine respirase, el lector, al pasar las páginas, diga, vamos a dejar, ahora, ¿dónde entramos? En el tema del cine, vamos a respirar, ¿no? ¿Y tú como lectora de cómic crees que te permite respirar o que produce una cierta fragmentación en lo que sería la continuidad de la historia? Claro, pero como cada historia es distinta, es que yo soy muy forofa del cuento. O sea, yo el género del cuento lo defiendo mucho, el poema. Entonces jugábamos
fijaros qué belleza, ¿no? Cada parte, ¿no? Cómo se abre distinta y cómo íbamos a hacerla respirar, incluso cómo íbamos a seleccionar cada capítulo que se abre, con qué imagen íbamos a jugar. Y, por ejemplo, Gálvez decidimos titularlo Revolutionary War, porque me decía Conrad, es que Gálvez y no está en armonía con los otros que son temáticos, ¿por qué no? Digo, venga, y ponemos aquí a Gálvez, el dibujillo, y ponemos... ¿Pero tú te refieres a eso o te estaba hablando de ¿qué? las cartelas que aparecen en el de los Claro, o sea, científicos, me sobre refería todo? más bien a que se establece un diálogo, obviamente, entre el Sí. texto narrativo y el cómic, pero a En la vez este- es verdad que son formatos y son lenguajes distintos, con lo Sí, cual totalmente. puede ser también como una pequeña interrupción dentro de esa historia continuada que pretendíais a través de distintas voces. Claro, pero aquí, digamos, lo que ellos defendían era la reivindicación, digamos, como historias de vidas del cómic, que también es un género, el pedagógico de historias de vida. Entonces ellos jugaron con la cartela como propuesta estética. Y luego sí que me sorprendió la de, o sea, el panel de ciencia, que como decías tú, es la que tiene la parte quizá más formativa, más descriptiva, eh, que no hubiese quizá eso, un hilo más biográfico, a lo mejor centrado en personajes más relevantes, a no como un catálogo, como se presenta, ¿no? Claro, Por la parte árida que siempre tiene la ciencia, ¿no? claro, pero en cierta medida es muy poliédrico, porque sigue la idea científica del saber, la suma de conocimiento, la suma de data. Estamos en un lugar del data, ¿no? Entonces, yo lo veía allí con esa interpretación, ¿no? Datar, conocimiento, saber, concentrar, como lo científico quiere, abarcar. Entonces, me pareció una propuesta muy interesante y que era otra forma de contar, ¿no? Y luego también yo creo yo creo que se ve muy claro que en cada caso cada autor también decide si se fija en un personaje Sí, o quiere hacerlo como más coral. Y en el caso de los científicos lo que pasa es que es verdad que la ciencia trabaja mucho por equipos. O sea, por ejemplo, aquí cuando se habla de Severo Ochoa y luego todos los que cuelgan, digamos, de Sí. Severo Ochoa, ¿no? En cada caso hay como una cabeza de equipo y después vienen los descendientes, como si dijéramos, ¿no? sí. Bueno, eso por ejemplo, pues en el mundo del arte es complicado hacerlo así porque la narración es distinta, en el mundo del cine pues también es de otra manera, bueno, depende de cada campo cómo funciona realmente, Sí. más la elección del propio artista. Claro, Que porque decide el fijarse en uno o en hispanismo varios. es un poema. De pronto Claro. vamos a concentrar en Concha Zardoya Claro, la en un solo pulsión personaje. con un poema el exilio Claro. y tal, todo esa. Por eso el ensayo a su lado aporta otra mirada. Claro. Muchas gracias. Yo quisiera aprender más del proceso de uso del lenguaje y de traducción y de selección de lo que se queda en español y lo que se traduce completamente, que me parece fascinante, porque hay pedacitos, ¿no? En español todavía. Claro, aquí en el En caso el texto de Peñas, me El de parece, los ¿no? inmigrantes, de ¿no? los De los inmigrantes, inmigrantes. ahí hablamos y incluso hay cambios, si miráis los cómics de la web, luego la edición. O sea, si alguien quisiera afinar y decir, venga, voy a ver cómo está reproducido la pieza que se subió a la web frente a la pieza que termina en el libro, porque hay un proceso de edición distinto cuando lo convertimos en libro. Entonces, o el poema nos parecía tan bonito que se quedase en español que lo que hicimos fue traducirlo al final y que lo pudiéramos leer al final en inglés, pero al tener la experiencia de ver el poema gráfico, estás viendo el español con la ilustración y luego ya descubres la traducción al inglés. O sea que en distintos momentos analizamos con los artistas cómo querían expresar y qué querían expresar. No, bueno, decían, me gustaría que fuera así. Ah, ¿te gustaría? Entonces yo defendía lo que quería hacer el artista. O sea, yo abogada defensora, esto va a quedar muy bien, tal, sí, es verdad. Lo analizaba y defendía su propuesta, escuchaba y defendía su propuesta. ¿Y desde el consulado tenías esa misma flexibilidad de trabajar con el idioma como quisieras? Todo les pareció muy bien porque Fantástico. cuando les dábamos el producto terminado les parecía muy bien. Genial, O sea, en ese genial. sentido. Gracias. Sí, sí. No, ahí tengo que decir que fueron absolutamente abiertos, todo escuchaban, todos les... Era muy fluido. Pues
creo que es la hora de invitarles a unos refreshments afuera, ¿no? Y darles las gracias Ha sido un a placer. Lola y Ana Gracias, por ¿no? Ha sido un placer. esta conversación. No, ha sido un gusto. Un gusto.